Quiero presentar ahora a la doctora Valeria Gómez Toscano. Ella es infectóloga pediatra. La doctora Gómez Toscano es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Realizó la residencia en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, avalado por la UNAM. Su subespecialidad en infectología la realizó en el mismo Instituto Nacional de Pediatría, en donde también cursa una maestría en ciencias, en metodología y estadística. Su experiencia profesional se lleva a cabo como médico adscrito al Departamento de Infectología en el Instituto Nacional de Pediatría. Fue profesor adjunto de pregrado en la materia de infectología pediátrica en la Universidad La Salle y es profesor adjunto de pregrado de la materia de infectología pediátrica en la Universidad Autónoma de México. Cuenta con participación en la publicación de múltiples artículos de investigación en revistas indexadas, entre las que destacan la Revista de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, la Revista Nacional de Pediatría, Revisión de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Acta Pediátrica Mexicana, Journal Clinics Diagnostic Research, así como es autora y coautora en capítulos de libros de infectología pediátrica. Ha participado como ponente en múltiples eventos nacionales e internacionales y es socio activo de la Sociedad Mexicana de Infectología Pediátrica. Le pido a la doctora Valeria Gómez Toscano, por favor, que suba para que inicie su sesión sobre infecciones de vías respiratorias, diagnóstico y tratamiento. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues agradezco al doctor Juan Manuel Flores por la presentación. Creo que le echó un poco de crema a los tacos, pero bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, infecciones respiratorias, diagnóstico y tratamiento. Básicamente me quiero enfocar en las infecciones respiratorias bacterianas agudas, precisamente para llevar a cabo la explicación del por qué el tratamiento en cada una de las que vamos a ver. Entonces, como les decía, básicamente me quiero enfocar en faringitis, otitis media aguda, sinusitis aguda, tosferina y neumonía. Como ustedes pueden ver, básicamente faringitis, tosferina y neumonía bacteriana prácticamente siempre requieren tratamiento, pero otitis media y sinusitis agudas está la disyuntiva entre tratar y no tratar, como lo vamos a analizar más adelante en distintas guías a través del mundo. Entonces, empezando con las infecciones bacterianas más comunes en pediatría, donde sabemos que pues, es de las principales causas del uso de antibióticos y en ocasiones mal uso de antibióticos, hay que señalar esto. Pues empezamos con la faringitis, donde acuérdense ustedes que no solamente es Streptococcus pyogenes, obviamente es el primero, pero no solamente es el agente único de la faringitis aguda, sino también tenemos otros agentes como los estreptococos beta hemolíticos del grupo C o G o hasta el Mycoplasma pneumoniae. Por otro lado, la otitis, la sinusitis, que comparten muchas características en común en cuanto a agentes etiológicos y sabemos que a la cabeza están tanto Streptococcus pneumoniae como Haemophilus influenza no tipificable, dependiendo de la literatura que revisemos, dependiendo del país en el que nos encontremos, dependiendo de los índices de vacunación contra neumococo, podremos tener al primero o al segundo en primer lugar, dependiendo de las causas que ya les mencionaba. En tercer lugar, por ahí Moraxella catarrhalis y ya en cuarto lugar al Streptococcus pyogenes. Y finalmente neumonía, donde sabemos con mucho que neumococo ocupa la cabeza, pero conforme avanza la edad hay que considerar, sobre todo mayores de 5 años y bueno, con mucha mayor razón, adolescentes, considerar a los agentes atípicos como Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. Entonces, empezando con faringitis estreptocócica, vean ustedes, aquí tenemos las clásicas petequias palatinas que no nos hacen dudar del diagnóstico y aquí pues es motivo de iniciar antibiótico de primera instancia. Recordar un poquito lo que ya les mencionaba en cuanto a agentes etiológicos,
en esta gráfica de pastel les muestro que de 1000 casos hipotéticos de faringitis, a 300 se les realizó cultivo microbiológico para identificar la causa precisamente, y vean ustedes cómo el 50% fueron por Streptococcus pyogenes. Entonces, ¿qué otros agentes nos quedan? Pues precisamente los que ya analizábamos, 25% Streptococcus no grupo A, es decir, C o G, y un 25% restante pues entra micoplasma, etcétera. Entonces, siguiendo con esto, recordar que tenemos una escala de Centor donde nosotros clínicamente podemos evaluar si el paciente es susceptible o no de tener una faringitis estreptocócica, y recordar que precisamente la ausencia de tos y las adenopatías cervicales anteriores son los datos clínicos que mayor sensibilidad tienen para predecir una faringitis por estreptococo del grupo A. Y en cambio el dato que tiene mayor especificidad, como les mostraba en la fotografía, son las petequias palatinas, contrario a lo que muchos piensan, donde quizás se quiere atribuir a los exudados faringeos la principal causa de estreptococo del grupo A. No, en realidad el dato más específico seguirá siendo las petequias palatinas, porque de hecho, por ejemplo, para exudados faringeos nosotros podemos recordar que los adenovirus también pueden producir exudados faringeos, el mismo Epstein-Barr, es decir, hay causas virales que también pueden producir exudados faringeos, entonces no olvidar esta parte importante, y las petequias palatinas entonces son lo que tiene mayor especificidad para una faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, esta escala de Centor es bastante útil precisamente para predecir el riesgo de tener una faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, y vean ustedes cómo nuevamente les recuerdo que la ausencia de tos es quizás el dato de los datos más importantes, así como la presencia de adenopatías cervicales anteriores. Obviamente, bueno, fiebre, exudados también son datos importantes, pero vean ustedes cómo también la edad es muy importante, a veces se nos olvida, a veces por ahí la tía nos interconsulta porque pues trae un cuadro de faringitis y se nos antoja darle antibiótico, y pues vean ustedes cómo ya más bien pues no está en edad de Streptococcus pyogenes. Entonces, es decir, recordar que la edad del Streptococcus pyogenes precisamente es entre los 3 y los 15 años de edad. Más allá de esa edad es mucho menos probable, vean ustedes como de los 15 a los 44 años, 0 puntos, y de los 45 años y más, hasta le resta 1 punto porque precisamente ya no está en edad. Otro dato que también a veces se nos olvida es que aquellos menores de 3 años obviamente tampoco tienen receptores para tener infección por Streptococcus pyogenes, entonces a veces igual se nos antoja dar antibiótico en un paciente menor de 3 años pensando que pudiera tener una faringitis estreptocócica, cuando en realidad pues no es así, es sumamente improbable. Y entonces se han diseñado varios lineamientos para definir a quién sí se le da, a quién no se le da antibiótico en una faringitis, porque quizás clínicamente nos pudiera resultar difícil diferenciar si se trata o no de una faringitis estreptocócica. Entonces, hay varias estrategias, una de ellas emplea de inicio el strep test, donde dependiendo de cómo salga el resultado, recuerden ustedes que el strep test tiene muy buena especificidad, sin embargo no tiene tan buena sensibilidad. Entonces, en el caso de salir negativo, pues no necesariamente me descarta. Lo ideal sería tomar un cultivo para definir si mi paciente tiene una faringitis estreptocócica o no. Pero, por otro lado, tenemos otra estrategia que considero mucho más prudente, porque se inicia con la clínica. Y entonces ya con la clínica, es decir, si el paciente tiene ausencia de tos, si no tiene cuadro catarral, si está en edad de Streptococcus pyogenes, si tiene adenopatías, es mucho más probable que se trate de una faringitis estreptocócica. Y entonces, en ese caso, si clínicamente me parece que tiene una faringitis estreptocócica, decido hacer el strep test, y con esto, bueno, si resulta positivo, pues obviamente se va a tratamiento. Esta estrategia, precisamente la segunda, me permite dar menos tratamiento antibiótico, y eso es precisamente una estrategia, a su vez, para reducir el índice del mal uso de antibióticos. Entonces, vean ustedes cómo precisamente la escala Centor, creo que
No sé por qué se perdió la señal, pero bueno, se los platico. ¿Por qué la escala Centor es tan importante aplicarla en la clínica? Porque precisamente las guías, tanto NICE como las de la ACP, como las guías ITSA, se basan precisamente en esta escala Centor para definir si dan o no antibiótico de entrada, es decir, la gran mayoría de ellas, si tienen 4 puntos o más, forzosamente se van a antibiótico. Pero dependiendo de, por ejemplo, las guías NICE, se van únicamente con la clínica. Y en cambio las guías ACP o las guías ITSA se van al uso del strep test, o sea, dependiendo de la clínica, se van al uso del strep test o no, para definir si sale positivo, pues obviamente se le da tratamiento antibiótico, y si sale negativo, podría esperar al cultivo para definir si se le da o no tratamiento antibiótico. Bueno, creo que las voy a pasar. Ya me las están pasando, muchas gracias. En lo que llegamos a la diapositiva en la que estábamos, recordar entonces que el Streptococcus pyogenes siempre es y seguirá siendo, por suerte, sensible a la penicilina. Entonces, la penicilina o las penicilinas sintéticas, es decir, amoxicilina, siguen siendo el tratamiento de primera línea para el tratamiento de una faringitis estreptocócica. ¿En qué casos podemos utilizar otros antibióticos? Bueno, hay que ver si el paciente tiene antecedente de hipersensibilidad tipo 1 a la penicilina, pues obviamente no me voy a meter con las penicilinas ni con los betalactámicos. Entonces, en ese caso, el tratamiento de primera línea sería un macrólido, llámese acitromicina, claritromicina o eritromicina, o la misma clindamicina, que en general también tienen muy buena actividad contra Streptococcus pyogenes, pero el problema es que ambos grupos de antibióticos pudieran tener cierta resistencia. Es decir, en el caso de los macrólidos podemos llegar a tener hasta 20% de resistencia para Streptococcus pyogenes. Y en el caso de que sea una hipersensibilidad, no tipo 1, pudiera recibir perfectamente una cefalosporina de primera generación porque sabemos que tiene muy buena actividad contra Streptococcus pyogenes. Entonces, como ustedes lo pueden ver aquí en este cuadro, tenemos primera opción de tratamiento es y seguirá siendo, sin olvidarlo, las penicilinas o la misma amoxicilina. Pero ya en el caso de alergia a las penicilinas, los antibióticos que ya les comentaba. Y bueno, pues este recuadro es un repaso básicamente de la escala Centor, cómo es tan importante seguir con la clínica en primer lugar, definir si es posible que podamos realizar el strep test o cultivo faríngeo, definir si nos vamos a eso y con ello definir si vamos a dar tratamiento antibiótico. Básicamente, ¿cuál es la finalidad de dar tratamiento antibiótico? Prevenir las complicaciones, tanto supurativas como no supurativas, aunque sabemos que en realidad se deberían de tratar alrededor de 4,000 pacientes para prevenir una complicación. Vámonos ahora con las otitis medias agudas, que son un verdadero dolor de cabeza y lo que ya les comentaba, a la cabeza están con mucho neumococo y Haemophilus influenzae, obviamente no tipificable. ¿Qué pasa aquí? La incidencia de otitis media y sinusitis neumocócicas ha disminuido importantemente gracias a la vacunación y obviamente pues con la vacuna de 13 serotipos. Sin embargo, pues obviamente repuntan algunos otros serotipos no vacunales de neumococo y bueno, pues el Haemophilus influenzae también ha incrementado en frecuencia precisamente por la misma razón. Entonces, la verdad es que se compiten como ya les había platicado. Ahora bien, las guías para tratamiento de otitis media aguda también varían, como lo van a ver ustedes, dependiendo de los lineamientos a los que nos vayamos a la literatura. Entonces, hay quienes van a decir, ¿sabes qué? Todos los menores de 6 meses van a recibir forzosamente tratamiento antibiótico y sabemos entonces que por grupo etario, los menores de 6 meses a fuerza se van a tratamiento antibiótico. Y por otro lado, los de 6 meses a 2 años podrían o no recibir tratamiento antibiótico y obviamente los mayores de 2 años con mayor razón, ¿no? Aquí el punto es que existe cierta controversia entre iniciar de entrada con amoxicilina o con amoxicilina con ácido clavulánico. Vean ustedes cómo en estas guías alemanas, vean cómo se recomienda, bueno, lo que ya les comentaba,
inicio de antibióticos de entrada, aquellos menores de 6 meses, aquellos menores de 2 años con otitis media bilateral, aquellos que tienen obviamente otitis media grave, que tienen otorrea purulenta, que tienen factores de riesgo o donde no se puede asegurar la monitorización, el clásico espere y vea. Y entonces, para recordarlo de una forma más fácil, vean ustedes cómo básicamente podemos definir aquellos grupos de pacientes que se van a tratar dependiendo de la edad y por otro lado dependiendo de la severidad del cuadro. Entonces, vean ustedes cómo tenemos aquí menores de 6 meses, de 6 meses a 2 años y mayores de 2 años, y aquí lo divide precisamente en moderada a severa, una otitis moderada a severa, y aquellos pacientes que tienen únicamente una otitis media leve. Entonces, vean ustedes cómo los menores de 6 meses forzosamente requieren tratamiento en todos los casos. En aquellos de 6 meses a 2 años, vean ustedes cómo precisamente en los casos severos pues hay que darles tratamiento antibiótico y en el caso de una otitis leve, si es bilateral, en este grupo de edad, también se recomienda dar tratamiento antibiótico. Posiblemente el paciente pueda tener una inmunodeficiencia, ¿no? Y en cambio, en los mayores de 2 años les podemos dar más chance, ¿no? Porque entonces aquellos con síntomas severos se tratan siempre, pero aquellos que tengan únicamente una otitis leve se pueden observar. Entonces, esto hace la diferencia. ¿Y por qué se ha publicado tanto acerca de esto? Porque obviamente se ha visto un incremento importante en las resistencias y pues es lo que preocupa, ¿no? Entonces, finalmente, aquí la idea es tratar de definir a quiénes realmente se les va a tratar. Y obviamente con qué antibiótico vamos a empezar, porque también los lineamientos pueden variar, lo que ya les decía, dependiendo del país en el que se encuentren. Entonces, vean ustedes cómo hay quien defiende iniciar únicamente con amoxicilina. Obviamente sabemos que con la amoxicilina lo que vamos a tratar es básicamente al neumococo. Entonces, la idea sería iniciar con amoxicilina a dosis altas, es decir, de 80 a 100 miligramos kilo día, para tratar tanto al neumococo sensible completamente a penicilina, como al neumococo intermedio. Entonces, con eso ya nos estaríamos llevando alrededor del 80-90% de los neumococos que tenemos en el país, pero se quedaría un 10 a 20% de neumococos descubiertos tratando con amoxicilina a dosis altas. Ahora bien, ¿cuál sería la idea de iniciar amoxicilina con ácido clavulánico? La idea, obviamente, el inhibidor de beta-lactamasas pues va a cubrir al Haemophilus influenzae no tipificable. Entonces, con eso yo ya me estoy llevando pues prácticamente, si inicio con amoxicilina con ácido clavulánico a dosis altas, pues yo ya me estoy llevando prácticamente al 80% de los neumococos y prácticamente al 90% de los Haemophilus influenzae no tipificable. Existe aquí un problema, recordar que el ácido clavulánico, más que la amoxicilina, tiene sus efectos adversos, produce diarrea, etcétera. Entonces, por eso hay una escuela que defiende la amoxicilina como primera línea de tratamiento, pero por otro lado, en el espere y vea, pues también puede uno ver que los papás algunas veces no se quedan tan contentos porque regresa y el niño está peor. Entonces, hay quien defiende la idea de iniciar con amoxicilina con ácido clavulánico. Aquí igualmente considero que es mucho del criterio de cada quien y de individualizar al paciente. Yo les pongo sobre la mesa la idea de la amoxicilina a dosis altas, donde precisamente sabemos de antemano que el neumococo es el que menos efecto poliana tiene, es decir, el neumococo es el que menos resuelve espontáneamente en el caso de producir otitis media aguda o sinusitis aguda. En cambio, el Haemophilus influenzae no tipificable tiene la suerte de resolver hasta en el 50% de los casos de forma espontánea, aunque no se le dé tratamiento. Y en cambio, Moraxella catarrhalis es el que menos nos preocupa porque resuelve espontáneamente hasta en el 80% de los casos. Entonces, viendo esta tabla, vean ustedes cómo tenemos algunas escuelas que defienden la amoxicilina a dosis altas, ojo, a dosis altas, como primera línea de tratamiento. Por ahí amoxicilina con ácido clavulánico, como alternativas terapéuticas tendríamos a las cefalosporinas de segunda generación, pero recordar que una cefalosporina de segunda generación no va a ser mejor que una amoxicilina a dosis altas para tratar en estos casos. Y bueno, otras alternativas terapéuticas incluyen a los macrólidos o a la misma clindamicina.
Segunda línea, en el caso de haber utilizado amoxicilina, sería amoxicilina con ácido clavulánico, ceftriaxona, con 3 dosis de ceftriaxona, más que suficiente. ¿Cuál sería el problema de usar ceftriaxona? Pues obviamente el incremento en las resistencias en la comunidad y la clindamicina de las que ya les comentaba. Ahora bien, entonces, digo, este es un ejemplo, varias escuelas definen a quién tratar, a quién no tratar, en general para fines prácticos, menor de 2 años, bueno, menor de 6 meses ya sabemos que siempre, menor de 2 años, dependiendo de la gravedad del cuadro clínico, y mayor de 2 años, pues en general se puede observar. Vean ustedes cómo, por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría dice tratar a todos. Entonces, les digo, estas guías pueden variar dependiendo del país. Lo que uno tiene que decir es, si yo considero que mi paciente es confiable, si puede regresar en 3 días o se puede mantener en observación, pueden no recibir tratamiento, ojo, porque es una infección localizada y generalmente resuelve, pues entonces podría someterse al esquema de vigilancia, espere y vea. Nuevamente, para fines prácticos, bueno, vean estas guías, lo que mencionan es menores de 12 meses, siempre, de hecho, hasta se hospitaliza. De 2 a 6 meses siempre se trata. Es más, si tiene factores de riesgo para Haemophilus influenzae no tipificable, como serían una otitis media con derrame, una otitis media recurrente, que tenga el antecedente, obviamente, de haber tenido una otitis media por Haemophilus influenzae, en ese caso, de entrada, estaría indicado dejar la amoxicilina con ácido clavulánico. Pero vean ustedes cómo en el de 6 meses a 2 años empieza uno a ser más laxo, porque tiene uno que definir, bueno, pues si la otitis media es grave, pues sí la voy a tratar, ¿no? Pero si la otitis media es leve, podría no tratarla y solo vigilar, o de acuerdo a este esquema, podría tratarla únicamente con amoxicilina, ojo. En cambio, en el mayor de 2 años puede uno ser todavía más laxo. ¿Por qué? Nuevamente porque es una infección localizada. Y entonces, en la otitis supurada, pues sí, amoxicilina a dosis altas. En una otitis dudosa, podría dejar amoxicilina o hasta observar. Y en cambio, en los pacientes alérgicos a la penicilina, bueno, pues pasa lo que ya les había comentado. Si tiene un antecedente de anafilaxia a la penicilina, obviamente no me meto con los beta-lactámicos, me voy directo con clindamicina o con un macrólido, llámese acitromicina o claritromicina, y si no tiene el antecedente de anafilaxia, podría utilizar perfectamente, ojo, en este caso sería una cefalosporina de segunda generación. Recuerden ustedes que las cefalosporinas de primera generación no tienen ninguna actividad sobre neumococo ni sobre Haemophilus influenzae, entonces sería con una cefalosporina de segunda generación. Entonces, este es el problema principal y por qué se ha diseñado el tratar de individualizar quién sí, quién no recibe antibiótico y por qué. Entonces, vean ustedes cómo pues a veces tenemos problemas desde ausencia de lactancia materna, la asistencia a guarderías, la inmunidad suprimida, alta exposición a infecciones respiratorias, el hacinamiento. ¿Qué más? Pues ciertas creencias de los papás también. O sea, a veces si no se va con antibiótico del consultorio no se queda contento el paciente. La creencia también entonces y con ello el alto consumo de antibióticos. Y todo esto pues favorece obviamente las mutaciones, la resistencia y alta selección de las mismas microorganismos y pues en teoría bajos índices de curación. Entonces todo esto se vuelve un círculo vicioso como ustedes lo pueden analizar y por eso precisamente se han diseñado estas guías para tratar de disminuir estos índices de resistencia, precisamente evitando el mal uso de antibióticos nuevamente. Esta slide precisamente muestra muy bien cómo el tratar versus no tratar quizás no nos deja tan contentos a los papás y es quizás lo que más nos preocuparía a nosotros, ¿no? Dice uno, híjole, si ya no va a regresar, porque vean ustedes cómo la barra gris es a aquellos que se les dio antibióticos y la barra negra es precisamente a los que no se les dio antibióticos. Entonces dice uno, si no va a regresar,
no está tan padre, ¿no? Entonces, uno tiene que tener mucho criterio, tiene que explicar bien a los papás para que ellos entiendan bien, pues también obviamente los efectos adversos que podemos tener con los antibióticos y obviamente lo más importante, pues siempre vigilar al paciente. Vámonos ahora con la sinusitis y nuevamente les digo, pues me quiero enfocar a las sinusitis bacterianas agudas, que son aquellas que llevan menos de un mes de evolución. Los datos principales en las sinusitis bacterianas agudas, pues van a ser obviamente la descarga nasal, la fiebre, elevación de los reactantes de fase aguda y en algunas ocasiones lo que pueden tener es como un curso bifásico, es decir, es aquel paciente que presentó un cuadro gripal, mejoró más o menos y después se reactiva la infección. Y entonces recordar un poquito que al principio podemos tener rinosinusitis virales perfectamente. De hecho, hasta si le hiciéramos imagen, que no está indicado, podríamos ver afectación de los senos paranasales y eso no significa, obviamente no significa que tenga una rinosinusitis bacteriana. Porque vean ustedes precisamente cómo en los primeros 10 días, con mucho, van a ser virales. De ahí empiezan a cobrar importancia los aerobios, básicamente la misma flora que produce infecciones en oído, es decir, neumococo, Haemophilus influenzae no tipificable, Moraxella catarrhalis por ahí también y Streptococcus pyogenes, y finalmente, entre más tiempo lleva de evolución, ya hacia los 3 meses, pues obviamente cobran importancia los anaerobios, como los peptostreptococos o los peptococos. Así pues, también para las sinusitis bacterianas, pues vamos a tener criterios mayores y menores para poder definir si el paciente posiblemente pueda tener una sinusitis. Vean ustedes, con 2 criterios mayores o con 1 mayor y 2 menores, es muy probable que tengamos una sinusitis bacteriana aguda. Hay que definir bien a nuestro paciente, hay que ver también el grupo etario en el que se encuentra. Entre más pequeño sea nuestro paciente, pues es menos probable que tenga una sinusitis bacteriana. De hecho, es muy infrecuente en menores de 2 años de edad, como ustedes ya lo saben, pero aún así pues lo pueden presentar, ¿no? Entonces, también diferenciar si se trata de una sinusitis no severa o si se trata ya de una sinusitis bacteriana grave, donde en ocasiones una sinusitis no severa pues podría remitir de forma espontánea, precisamente por lo que ya hablábamos del efecto Poliana de ciertos microorganismos. Y bueno, pues aquí también los patrones de enfermedad, donde puede el paciente cursar con síntomas persistentes, a veces se prolongan, digo, obviamente ya no estaríamos hablando de una sinusitis bacteriana aguda, pero a veces se prolongan 2, 3 meses y el paciente sigue con tos nocturna y no se le quita, y lo que tiene es una sinusitis bacteriana. Síntomas severos, obviamente, hablando de las agudas, fiebre a veces mayor a 38,5, y lo que ya comentábamos de la enfermedad de tipo bifásico, es decir, tuvieron un cuadro catarral, mejoró espontáneamente, pero vuelve a tener sintomatología. Entonces, nuevamente estamos hablando de los mismos agentes etiológicos, neumococo, Haemophilus influenzae no tipificable, Moraxella catarrhalis, por ahí, y Streptococcus pyogenes. Lo que ya comentábamos es igual como con la otitis media aguda, pues ha disminuido la incidencia de Streptococcus pyogenes gracias a la vacuna, entonces Haemophilus influenzae está ganando terreno cada vez más y pasa algo muy similar. Hay escuelas que nos dicen, ¿sabes qué? Amoxicilina a dosis altas, eso sí, no lo duden de la amoxicilina a dosis altas. ¿Por qué? Porque yo ya sé que con un solo antibiótico a dosis precisamente elevadas, pues me estoy llevando a los neumococos tanto sensibles como intermedios. Aquí la pregunta sería si defino iniciar en mi paciente con amoxicilina o con amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque pues, ahí yo tengo que ver si tiene factores de riesgo para infección por Haemophilus influenzae no tipificable. ¿Y cuáles serían ciertos factores de riesgo? Pues aquellos pacientes más pequeños, menores de 2 años de edad, sobre todo tienen mayor riesgo de tener una infección por este agente, y en aquellos pacientes que tienen recurrencia también. ¿Y qué pacientes tienen factor de riesgo para tener neumococo, intermedio, intermedio a penicilina? Pues sería la asistencia a guarderías, menores de 2 años de edad o que hayan recibido antibiótico en los últimos 30 días. Entonces, hay que definir factores de riesgo para definir con qué antibiótico voy a comenzar. Y nuevamente vamos a lo mismo. En cuanto a cefalosporinas de segunda generación o hasta de tercera generación. En el caso de
de reacción alérgica, no tipo 1, pues entonces podríamos utilizar una cefalosporina, pero en el caso de reacción anafiláctica, pues obviamente me voy con otro grupo completamente de antibióticos y ahí es donde entran los macrólidos o la misma clindamicina. Ojo, podríamos pensar que las cefalosporinas de tercera generación son la panacea para el tratamiento tanto de otitis media aguda como de sinusitis aguda, y la verdad es que no. Yo les podría decir que las cefalosporinas de tercera generación orales no alcanzan adecuadas mix para tratamiento contra neumococo. Entonces, en general, o sea, si podemos hablar de cefalosporinas de tercera generación orales que puedan tener mejor actividad contra neumococo, serían cefpodoxime, cefdinir o ceftibuteno. Pero de ahí en fuera, en general, las otras cefalosporinas de tercera generación no están diseñadas para tratar al neumococo. Y entonces, hoy por hoy, el mejor tratamiento de elección, hablando de cefalosporinas de tercera generación, serían las parenterales, en el caso de neumococo resistente a penicilinas. Es decir, ese 10 a 20% de neumococos que son completamente resistentes a penicilinas y que no los podemos tratar con este antibiótico, se podrían tratar, pero con una cefalosporina de tercera parenteral, ¿sí? Porque precisamente con las cefalosporinas orales tenemos efectividad variable para neumococo. Ahora bien, de hecho, en los casos donde se decida dar tratamiento con una cefalosporina de tercera generación oral, se recomendaría el uso combinado con clindamicina precisamente para asegurar la cobertura contra neumococo. Entonces, bueno, esto es más de lo que ya les he platicado, las resistencias, un problema latente hoy por hoy. La amoxicilina, de acuerdo a otros artículos, dicen la amoxicilina como primera línea de tratamiento ya no, porque precisamente ha incrementado la incidencia de hemófilos influenza no tipificable, entonces ya sabemos que no nos lo llevamos con amoxicilina sola. Y bueno, ¿cuál sería el problema de amoxicilina con ácido clavulánico a dosis altas? Pues los efectos adversos, sobre todo gastrointestinales. Entonces, lo que ya les comentaba, las cefalosporinas orales no tienen muy buena actividad contra neumococo, entonces por eso yo les diría, si se van a ir ya con una cefalosporina de tercera generación, básicamente sería ceftriaxona, porque precisamente tienen efectividad variable, todas estas cefalosporinas de tercera generación, en el caso de neumococo resistente a penicilina. Ojo, neumococo resistente a penicilina. Y bueno, lo que ya les comentaba, si tenemos una reacción anafiláctica con los betalactámicos, tenemos otras alternativas terapéuticas como los macrólidos, la clindamicina, o las fluoroquinolonas, en este caso levofloxacino, que sería la fluoroquinolona respiratoria por excelencia. Bueno, pues más de lo que ya les comentaba, amoxicilina con ácido clavulánico a dosis altas siempre, o clindamicina más una cefalosporina de tercera generación si es que vamos a utilizarla de forma oral, o ceftriaxona como monoterapia. Entonces, bueno, nuevamente hay que definir si mi paciente está grave o no. Les digo, varían las guías dependiendo de lo que uno revise, pero básicamente es lo mismo, es el porqué de la aminopenicilina más el inhibidor de beta-lactamasas en ciertos casos, o en casos de reacción a las penicilinas, el macrólido o la clindamicina o cefalosporinas ya sea de segunda o de tercera generación. Entonces, algo interesante en relación a sinusitis, que por ahí me encontré un artículo, es la inclusión de macrólidos en el caso de que el paciente tenga pólipos. Vean ustedes cómo la inclusión de tratamiento con macrólido prolongado ha logrado disminuir, obviamente, el daño y también la reducción de los pólipos. Entonces, esto es muy interesante porque en realidad nos podría llevar a utilizar cada vez más los macrólidos ya como tratamiento prolongado en los casos de sinusitis que tengan poliposis nasal también. Y bueno, pues me encontré por ahí también esta revisión en relación a las rinosinusitis ya crónicas, donde también se recomienda precisamente el uso de macrólidos. Se ha visto que precisamente hay algo de mejoría, una mejoría modesta,
por decirlo así, en pacientes que no tengan pólipos también. Entonces, tanto en pacientes que tengan pólipos como en aquellos que no lo tengan, se podría considerar el uso de macrólidos para el tratamiento de rinosinusitis crónicas también. Vámonos ahora a otro aspecto completamente de las infecciones respiratorias y en el que quiero también ahondar, el cual es la tosferina. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida pensar en ella. Definitivamente es un diagnóstico que sigue latente en la actualidad y como lo vamos a analizar más adelante en algunas revisiones, pues se hicieron estudios donde precisamente se vio que el médico muchas de las veces no pensaba en tosferina, o sea, ingresó el paciente con diagnóstico de bronquiolitis, con diagnóstico de apneas, con diagnóstico de tos crónica, pero lo que tenía era una tosferina. Entonces, recordar un poco acerca de tosferina, producida sobre todo, bueno, en el caso de tosferina como tal, pues por Bordetella pertussis, recordar que también tenemos ahí a la parapertussis, y bueno, como causas de síndrome coqueluchoide también pueden entrar los virus perfectamente o los atípicos, pero vean ustedes cómo Bordetella pertussis ocupa el 80% de los casos precisamente de síndrome coqueluchoide. Aquí está una tosferina maligna con todos sus factores de virulencia. Y entonces precisamente quiero ahondar un poco en la tosferina porque se considera que ha habido una reemergencia de la enfermedad y quizás no tanto una reemergencia, lo que ya les comentaba, muchas de las veces puede ser que ni siquiera se pensaba en ella y más porque sabemos que antes lo único que existía para el diagnóstico de tosferina pues era el cultivo, y el cultivo tenía una sensibilidad muy baja, a veces hasta del 2%. Entonces, hoy por hoy que contamos con PCR para el diagnóstico, ya es el gold estándar, pues obviamente es mucho más fácil diagnosticarlo. Entonces, digo, esto es nada más un ejemplo, esto ocurría en Inglaterra, donde se vio la reemergencia en 2012 de los casos de tosferina. Estos son de la CDC, vean ustedes cómo obviamente la enfermedad nos preocupa en menores del año de edad, porque precisamente entre más pequeño sea el paciente, más grave le puede dar. Pero bueno, en todos los grupos etarios podemos tener tosferina. El problema es que nosotros también adultos podemos tener tosferina y ni siquiera darnos cuenta, y nosotros somos la fuente de infección para estos pequeños, quienes sí llegan a tener tosferinas malignas o tosferinas hasta mortales. Entonces, recordar un poco nada más las tres fases, la catarral, que precisamente aquí ni siquiera lo sospechamos, porque pues el cuadro no es clásico, en la paroxística donde tenemos la tos clásica, cianosante, metizante, disneizante, y la fase ya de convalescencia, vean ustedes cómo el cultivo pues quizás era más útil en la fase catarral, pero obviamente entre más tiempo va pasando el paciente con la enfermedad, pues va disminuyendo su sensibilidad. Pero vean ustedes cómo la PCR hoy por hoy, tanto en la fase catarral como en la paroxística, es el método diagnóstico de elección y únicamente ya la serología pues sería para la fase de convalescencia. Ahora, nos podríamos preguntar, bueno, si el efecto del antibiótico en la fase paroxística es menos que más, ¿por qué entonces le tengo que dar tratamiento antibiótico al paciente que tiene tosferina? Pues precisamente para la erradicación de la bacteria. Yo ya sé que aunque le dé tratamiento en esta fase paroxística, el paciente va a seguir tosiendo y tosiendo más de 100 días y se va a ir a la fase de convalescencia. Pero precisamente quiero erradicar la bacteria y quiero disminuir el riesgo de transmisión y el riesgo de contagiosidad, porque ojo, recordar que si yo a mi paciente le doy tratamiento con claritromicina, a los 5 días de tratamiento yo ya puedo suspender el aislamiento, el paciente ya no va a ser contagioso. Pero si a mi paciente lo dejo en vigilancia nada más y nunca le doy tratamiento, pues tendría que mantenerlo aislado por 21 días. Entonces, esa es la enorme diferencia. Y bueno, si agarráramos a los pacientes en la fase catarral, que esto sería lo ideal, aquí sí habría mejoría de la sintomatología precisamente por ser una fase temprana. Pero desafortunadamente, pues, los pacientes generalmente nos llegan en esta fase paroxística. Bueno, entonces vean, recordar nada más un poco, los accesos de tos son clásicos de la tosferina, pues por eso es el síndrome coqueluchoide de gallo, la tos de gallo, pero vean ustedes como la tos también pues puede ser emetizante. Algo muy interesante, obviamente, que no debemos olvidar, es la ausencia de fiebre. O sea, si llegan a presentar fiebre los pacientes generalmente es en la fase catarral, pero de ahí en fuera es poco probable que presenten fiebre. Entonces, precisamente en relación a esto, era lo que les comentaba yo,
muchas de las veces no pensamos en la enfermedad. Vean ustedes cómo en este estudio que hizo Vitucci y colaboradores, sospecharon la enfermedad en 22 pacientes, en 16 se confirmó, pero en 32 pacientes que no sospecharon la enfermedad, resultaron positivos para tosferina, entonces para Bordetella pertussis. Entonces, ojo, es importante que recordemos esta entidad. Y bueno, pues obviamente la sospecha clínica tiene entonces una baja sensibilidad. Entonces, esto es lo que ya les comentaba. Llegaron con otros diagnósticos, bronquiolitis, apnea, tos, y lo que tuvieron fue tosferina, ¿no? Los datos más importantes con muchos siempre serán la tos paroxística, las apneas, la ausencia de fiebre, este es un dato muy importante. Recordar la leucocitosis también, obviamente con predominio linfocitario, son los datos más importantes que nos llevarán a sospechar siempre de tosferina. Y entonces recordar el tratamiento de elección. En estos casos, el tratamiento de primera línea de tratamiento son precisamente los macrólidos, llámese claritromicina, acitromicina o eritromicina. Recordando que tanto la acitromicina como la eritromicina tienen más efectos adversos gastrointestinales que la misma claritromicina. Nosotros lo que utilizamos en el hospital pues siempre es claritromicina, las dosis ya las conocen, y la utilizamos por 7 días. Considerar también muy importantemente la profilaxis para los contactos también. Vámonos finalmente ya con las neumonías bacterianas, me voy a enfocar en las neumonías bacterianas, que obviamente requieren tratamiento, lo vamos a analizar también. Recordar, pues el grupo etario más afectado van a ser los menores de 5 años de edad, y de estos, pues los menores de 2 años de edad. La tríada clásica será siempre la tos, la fiebre y la taquipnea, ya de ahí pues obviamente se van a dificultad respiratoria. Y bueno, pues este es en un estudio que se hizo en los Estados Unidos, que lo vamos a analizar más adelante, pero nada más antes de ello quiero recordar un poquito los agentes etiológicos dependiendo del grupo etario. El recién nacido es otro capítulo, recordar que pues tenemos tanto al estreptococo beta hemolítico del grupo B como enterobacterias y en el caso de virus el sincicial respiratorio. De las 3 semanas a los 3 meses al neumococo, con mucho, y de virus, el virus sincicial respiratorio, pero no se queda muy atrás el rinovirus. De los 4 meses a los 4 años al neumococo, también Haemophilus influenza no tipificable, por ahí está Faureus, y virales, nuevamente el sincicial respiratorio, rinovirus, y de ahí influenza para influenza, metaneumovirus, bocavirus, etcétera. Más allá de los 5 años, es más probable que la neumonía sea bacteriana. O sea, conforme va aumentando la edad del paciente, no olvidar que es menos probable que sea viral, más probable que sea bacteriana, y empiezan a cobrar importancia ya los atípicos, llámese Mycoplasma pneumoniae, Clamidófila pneumoniae, y de los agentes virales, influenza para influenza. Entonces, en esta gráfica, la que les platico de los Estados Unidos, en un estudio que se hizo y que se publicó en el New England, vean ustedes cómo en aquellos pacientes en los primeros 5 años de edad, generalmente tuvieron infecciones virales. Vean ustedes cómo hasta 70-80% en algunos de ellos tuvieron infecciones puramente virales. A veces eso se nos olvida y se nos antoja, de verdad, dejar el antibiótico, pero tenemos que recordar siempre esta parte porque también quizás va en relación mucho al mal uso de antibióticos. O sea, si nosotros recordamos que hasta el 70 o 80% de las neumonías en los primeros 5 años de la vida son completamente virales, ya sea por un solo virus o por 2 o más virus, como se muestra en esta parte azul más clara, pues entonces quizás vamos a reanalizar más nuestros casos, ¿no? Ya vean ustedes cómo las partes más claras son las que van en relación a bacteria o cuando no se identificó algún patógeno. Y en cambio, lo que ya les comentaba, mayores de 5 años de edad, empieza a disminuir la causa viral, vean ustedes cómo se reduce bastante, hasta 50 o 40%, y empiezan a cobrar importancia las bacterias. Entonces, nuevamente, agentes etiológicos, sincicial respiratorio a la cabeza, rinovirus no se queda muy atrás, pero vean ustedes como también metaneumovirus, adeno, los agentes atípicos como Mycoplasma, influenza, parainfluenza, neumococo. Y bueno, pues estas gráficas de pastel también nos ayudan mucho a visualizar la importancia en los primeros años de la vida del rinovirus
y del virus sincicial respiratorio. Vean ustedes, en rojo está el sincicial respiratorio, en azul está el rinovirus, y vean ustedes cómo los otros pues, tienen una parte mucho menor. Y en cambio, en mayores de 5 años, vemos cómo las gráficas de pastel se invierten, es decir, se empieza a cobrar más importancia, bueno, el rinovirus, sí, con mucho también sigue siendo el rinovirus importante, pero empieza a cobrar importancia los agentes atípicos como Mycoplasma pneumoniae. Entonces, en relación a esto, quiero enfatizar también el tratamiento antibiótico que dejaríamos dependiendo del agente etiológico que estemos sospechando. Obviamente, si se trata de un recién nacido, como ya les decía, pues es otro capítulo, y entonces ahí, recordando en nuestro medio, pues serían principalmente las enterobacterias, y el estreptococo beta hemolítico del grupo B en menor medida en nuestro medio, pero a partir de los 3 meses, y en los primeros 3 meses de la vida también es importante no olvidar que Clamidia trachomatis puede ser un agente etiológico importante, sobre todo si el paciente ha tenido el antecedente de conjuntivitis, no olvidar que puede tratarse de una Clamidia trachomatis. Pero a partir de los 3 meses de edad empiezan a cobrar importancia pues, los otros agentes que ya comentábamos, y me quiero enfocar mucho, pues obviamente en las bacterias, digo, porque de los virus prácticamente el único que tiene tratamiento pues sería el virus de influenza, pero de las bacterias conviene revisar nuevamente que el principal agente etiológico sigue siendo el neumococo, entonces pasa lo mismo que con otitis media aguda o que con sinusitis, donde el tratamiento de primera línea pues sería una penicilina a dosis altas. Nosotros generalmente las dejamos a 300,000 unidades kilo día en pacientes hospitalizados, con eso les digo, nos estamos llevando el 80% de los neumococos. Y bueno, en el caso de terapia ambulatoria, pues una muy buena alternativa sería amoxicilina a dosis altas de 80 a 100 miligramos kilo día. ¿Qué pasa cuando se sospecha de un Haemophilus influenza no tipificable? Sería la misma historia, amoxicilina con ácido clavulánico, o en el caso de mala evolución, una cefalosporina de tercera generación, que tiene perfecta actividad contra Haemophilus influenza no tipificable. Y en el caso de sospecha de agentes atípicos, es decir, Mycoplasma pneumoniae, Clamidófila pneumoniae, obviamente ya en el adulto legionela, bueno, pues entonces en esos casos ya estaría perfectamente indicado un macrólido, llámese acitromicina, claritromicina o eritromicina. Entonces, pasa algo similar, si el paciente es alérgico a penicilina no grave, una cefalosporina puede ser una muy buena alternativa. Recordar que la cefalosporina de segunda generación nuevamente no va a ser mejor que una penicilina a dosis altas, pero en el caso de alergia, bueno, pues ahí sí, cefalosporina de segunda generación, en el caso de que no se sospeche de un neumococo resistente, pero si se sospecha de un neumococo resistente a penicilinas, la mejor opción sería una cefalosporina de tercera generación en el caso de alergia no grave. En el caso de alergia grave, un macrólido es una muy buena alternativa, o hasta una fluoroquinolona, llámese levofloxacino. Entonces, haciendo un análisis de los antibióticos que tenemos disponibles para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas bacterianas, quiero ahondar un poquito más, bueno, primero con los beta-lactámicos y en segundo lugar con los macrólidos. De hecho, quiero subrayar pues el beneficio de los macrólidos, sobre todo por sus efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios. Entonces, repasando nada más de los beta-lactámicos, las penicilinas pues tienen su efecto básicamente a nivel de la pared bacteriana. Entonces, por eso precisamente no tienen actividad sobre los agentes atípicos, porque precisamente estos agentes atípicos carecen de pared celular, entonces por eso no tienen actividad. Y con excepción de amoxicilina se absorben poco en el tracto gastrointestinal. Entonces, jamás podríamos, bueno, no está indicado utilizar, por ejemplo, ampicilina, que a uno se le antojaría, dice uno, bueno, pues si la ampicilina y la amoxicilina son aminopenicilinas y tienen buena actividad contra neumococo, ¿por qué no les sigo dejando ampicilina? Pues no, porque desafortunadamente tienen muy mala biodisponibilidad oral. Entonces, la traducción siempre será la amoxicilina, en el caso de las penicilinas. Se distribuyen ampliamente, alcanzan concentraciones terapéuticas en la mayoría de los tejidos, pero la desventaja es que tienen vida media corta. Entonces, como ustedes saben, pues las penicilinas en general se administran varias veces al día precisamente por esta razón. Entonces, de los efectos adversos ya los conocemos: hipersensibilidad, rash,
hasta colitis pseudomembranosa. No nos casemos con la idea de que la colitis pseudomembranosa es producida únicamente por el efecto de clindamicina, básicamente que permite la proliferación del Clostridium difficile, sino que también se asocia pues, con diversos otros agentes antimicrobianos. Y otros efectos adversos descritos pues, son depresión de médula ósea, hepatitis, etcétera. Vámonos ahora con cefalosporinas de segunda y tercera generación a manera de repaso. Recordar que básicamente las vamos a utilizar en casos de alergias no graves a las penicilinas. Para faringitis, aquí sería básicamente de primera generación, no hay necesidad de ir a más. Ya en el caso de otitis media o de sinusitis, sí nos iríamos con una cefalosporina de segunda generación, precisamente para cubrir al neumococo sensible a penicilinas, que igualmente va a ser sensible a cefalosporina de segunda generación. Y en el caso de sospecha de resistencia, bueno, pues ya nos iríamos con una cefalosporina de tercera generación. Entonces, tienen buena actividad tanto segunda y tercera generación contra neumococo, el no susceptible a la penicilina, el de tercera generación. El susceptible a penicilina, el de segunda generación. Y la ceftriaxona, pues básicamente eficaz en infecciones no meningias por Streptococcus pneumoniae. De los efectos adversos, similares a los de la penicilinas, a granulocitosis, trombocitopenia, colitis pseudomembranosa, entre otros. Y pues vamos un poco con los macrólidos, que sabemos que son primera línea de tratamiento para tosferina, primera línea de tratamiento para infecciones por atípicos, nuevamente micoplasma, clamidófila, legionela, ureaplasma, y son muy buenas alternativas en el caso de reacción alérgica, pero además tienen la bondad de tener ciertos efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores que vamos a analizar adelante. Entonces, nuevamente el mecanismo de acción de los macrólidos es a través de la unión a la subunidad 50S de los ribosomas. Entonces, por eso, precisamente, los macrólidos tienen buena actividad contra gérmenes que carecen de pared celular, como ya les comentaba, o sea, los atípicos. Entonces, inhiben la síntesis proteica, tienen sobre todo actividad bacteriostática, pero también en con ciertos microorganismos a ciertas concentraciones pueden alcanzar actividad bactericida y tienen muy buena actividad, nuevamente recordando, pues contra Streptococcus pneumoniae, contra Streptococcus piógenes, contra los atípicos, contra Bordetella pertussis. Entonces, la actividad de los macrólidos contra cocos gram positivos los coloca como un antibiótico que cubre básicamente el mismo espectro que las penicilinas, de hecho tiene pues mayor espectro, sabemos que también es tratamiento de primera línea para Campylobacter, por ahí, aunque bueno, no es motivo de la plática porque sabemos que es agente etiológico de herpes, pero tienen mayor espectro en general que las penicilinas y por ello, bueno, pues son, tiene los usos que ya comentábamos. Son seguros, bajo riesgo de efectos adversos serios. Esta también es una de las principales ventajas de dejar macrólido y de no dejar un beta-lactámico, porque como ustedes saben, pues los índices de hipersensibilidad son mucho menores con los macrólidos y además los índices de gastroenteritis, dolor abdominal, vómito, náusea son mucho menores. Entonces, bueno, los más frecuentes podrían ser gastrointestinales, pero les digo, con mucho son menores los efectos adversos que los que se llegan a presentar con las penicilinas o con los beta-lactámicos en general. Y de las reacciones alérgicas, pues ya las conocemos también. En raras ocasiones, con claritromicina podría presentarse hepatitis colestásica, pero es muy raro. Y en cambio, acitromicina, eritromicina, tienen más efectos gastrointestinales. De hecho, los principales efectos adversos de los macrólidos, pues en primer lugar serían los gastrointestinales, sobre todo con acitromicina o con eritromicina. Después, la hepatitis con la claritromicina. También pudiera tener ototoxicidad, es decir, presentar hipoacusia neurosensorial, que generalmente es reversible. Pudiera tener cardiotoxicidad, pero bueno, pues eso no nos preocupa en los niños porque se ha descrito incremento en el intervalo del QT, pero eso obviamente en los adultos. Y las reacciones alérgicas que ya hemos comentado. Entonces, tienen muy buena penetración, vía de eliminación prolongada, lo que nos permite, a contrario de los beta-lactámicos, dejar dosis una vez al día o 2 veces al día, como en el caso de la claritromicina, que tenemos esa posibilidad, o con la acitromicina, que tenemos la posibilidad de dejarlo únicamente una vez al día. Entonces,
Aquí con los macrólidos conviene mencionar que entre mayor sea la generación, es decir, recordando, pues la eritromicina estaba en primer lugar, posteriormente se desarrolló la claritromicina y después la acitromicina. Entonces, conforme han ido avanzando los macrólidos, van ganando actividad contra ciertos bacilos gram negativos. Es decir, la claritromicina le ganó actividad al Haemophilus influenzae, que no tiene tan buena actividad la eritromicina. Entonces, van ganando actividad contra ciertos bacilos gram negativos. Por ejemplo, la acitromicina, sorprendentemente, pues se puede utilizar perfectamente para tratar salmonela, shigella. O sea, recuerden ustedes que pues, cada vez más tenemos resistencia de la salmonela y de la shigella a las cefalosporinas de tercera generación, tristemente, nuevamente por el mal uso de antibióticos, y la acitromicina precisamente es una muy buena alternativa. Entonces, lo que les comento, conforme van ganando, conforme fueron avanzando de generación, van ganando actividad contra bacilos gram negativos. Entonces, la claritromicina, les repito, es más activa contra Haemophilus influenzae no tipificable y tiene la misma actividad que la eritromicina para neumococo. Obviamente, en el caso de que sea macrólido sensible. Y bueno, pues actúa entonces repasando contra Legionella, Moraxella catarrhalis. No se nos olvide por ahí en los pacientes con VIH para el complejo MAC y sobre todo como profilaxis. Ureaplasma, neumococo, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. En el caso de que sean sensibles a eritromicina, también lo serán a claritromicina. Y además, si tenemos un Haemophilus influenzae resistente a eritromicina, muy probablemente sea sensible a claritromicina. Entonces, de los mecanismos de acción implicados en la actividad antiinflamatoria de claritromicina, que quiero ahondar un poquito, tenemos varios. Está de la producción mucoide y propiedades reológicas, menor secreción, es decir, favorece la fluidificación de las secreciones, permite la mejor funcionalidad de las células del sistema inmunitario, básicamente porque disminuye la actividad antiinflamatoria, disminuye la tormenta de citocinas, básicamente a todos los niveles, interleucina 8, interleucina 6, y permite también la disminución en la apoptosis y además, el aumento de apoptosis de los neutrófilos y la disminución de la migración de los neutrófilos, la producción de especies antioxidantes. Como ya comentábamos, disminución del anión superóxido, de la nitroso sintasa. Básicamente todos estos efectos antiinflamatorios que hemos estado comentando, alteración de las vías proteincinasas, transportadores de membrana. Vean ustedes cómo, pues básicamente tenemos a la claritromicina en general dentro del grupo de macrólidos, a la claritromicina con menos efectos adversos, con varios de los antibióticos que hemos estado comentando, o sea, de las aminopenicilinas, o comparándolo por ejemplo con acitromicina y eritromicina, yo les diría que la claritromicina tiene menos efectos adversos gastrointestinales. Y en un metaanálisis que se realizó, vean ustedes cómo tenemos un muy buen porcentaje de erradicación en general, alcanzamos buenas concentraciones en varios tejidos, pulmonar, amígdala, sobre todo los respiratorios que nos interesan, y alcanzamos concentraciones intracelulares hasta 20 a 30 veces superiores a las extracelulares. Entonces, de las acciones inmunomoduladoras en el tracto respiratorio, nuevamente recordando, inhibe la formación de biofilms, lo que permite una rápida resolución de los síntomas, eficacia bactericida, además modula el proceso inflamatorio que ya hemos comentado, disminuyendo la concentración de células inflamatorias y de materiales de desecho por bacterias, lo que atenúa la respuesta inflamatoria y favorece la remisión pronta de la sintomatología. Y además, pues mejora el aclaramiento mucociliar y disminuye la adhesión de las bacterias al epitelio respiratorio, lo que permite la normalización de la secreción de moco y la menor purulencia de las expectoraciones. Entonces, eso sería todo a grandes rasgos, analizando los distintos antibióticos que tenemos disponibles para el tratamiento de las infecciones respiratorias. Básicamente, me enfoqué en betalactámicos y macrólidos. Quise ahondar un poquito en las propiedades de cada uno de los grupos de antibióticos y más que nada, sobre todo al inicio de la charla, decir pues cuáles son los antibióticos de primera línea para cada entidad. Entonces, pues les agradezco mucho pues la oportunidad de estar aquí. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. No sé si
¿Hay alguna pregunta o...? ¿Tenemos alguna pregunta por parte de Internet? Sí, tenemos varias preguntas sobre nuestros colegas cibernautas. El doctor Edgardo Cosío pregunta cuál es la diferencia entre el uso de amoxicilina con ácido clavulánico contra amoxicilina con sulbactam. Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. En realidad no hay diferencia porque como ustedes pueden analizar, tanto el sulbactam como el ácido clavulánico son inhibidores de beta-lactamasas, entonces tienen básicamente la misma actividad. Recordando que los inhibidores de beta-lactamasas favorecen el espectro contra Haemophilus influenzae, obviamente tipificable o no tipificable, y también contra Staphylococcus aureus, que bueno, no toqué el tema del Staph aureus, pero el hecho de agregar el inhibidor de beta-lactamasas a la aminopenicilina me favorece precisamente la actividad contra estos microorganismos, pero es básicamente el mismo espectro. Muchas gracias. El doctor Héctor Garza pregunta cuál es la duración del tratamiento con amoxicilina clavulanato en casos de sinusitis. Muy buena pregunta y de hecho se me pasó platicarles un poco al respecto. Lo que sugieren las guías es, lo ideal es dejar el tratamiento 7 días después de la remisión de la sintomatología, lo que nos llevaría a un total de 10 a 14 días. O sea, de hecho el tratamiento para sinusitis en niños no se recomienda menos de 10 días. O sea, lo ideal es por lo menos 10 días y de ahí a 14 días. Obviamente en el caso de sinusitis bacteriana aguda. Si se trata de una sinusitis bacteriana crónica, el tratamiento va hasta 21 días. Pero ahí ya estamos considerando casos que llevan 3 meses o más de evolución. Muy bien, muchas gracias. El doctor Jesús Guajardo pregunta, en cuanto a tosferina, los casos que fueron mencionados de tosferina, si algún paciente había sido vacunado con DPT. Muy buena pregunta también. Recuerden ustedes que con una sola dosis de tosferina tenemos únicamente un 20% de protección. Ese es el problema. O sea, de hecho, por eso ustedes recordarán que el esquema incluye 2, 4, 6, 18 meses y 4 años, precisamente porque se requieren varios refuerzos para alcanzar pues niveles efectivos de vacuna. Entonces, aquí el punto es, con una sola dosis solamente tenemos 20% de protección, ya con 2 dosis estamos alcanzando alrededor de 60% de protección y por ello quiero nada más ahondar un poquito, perdón que me tarde un poquito en esto, pero es muy importante recordar las diversas estrategias que se han desarrollado precisamente para prevenir tosferina. Una de ellas incluye la vacunación a embarazadas, idealmente entre las 27 y 36 semanas de gestación, con la vacuna TDAP, precisamente que incluye la parte de pertussis. La otra es, y muy importante, y aunque nos quieran ahorcar los familiares, es precisamente vacunar al papá y a todos los que van a estar cerca del pacientito que va a nacer, ¿no? Que está próximo a nacer, idealmente por lo menos 2 semanas antes del nacimiento del bebé. A esto se le conoce precisamente como la estrategia capullo y esto permite, pues obviamente, el disminuir el riesgo de contagiosidad por pertussis a estos pacientes que están recién nacidos y en su lactancia. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos de antemano que el lactante se va a vacunar hasta que tenga 2 meses de edad. Entonces, uno es la vacunación a embarazadas, que permite precisamente el paso de anticuerpos madre-bebé, y esto de forma idónea entre las 27 y 36 semanas de gestación. Y segundo, la estrategia capullo, vacunar al núcleo familiar, precisamente sabiendo que mamá y papá infectan al bebé hasta en 80% de las veces, digo, en el caso de que adquieran la infección. Y ustedes me dirían, bueno, ¿y por qué revacunarlos si pues ya se vacunaron, no? Pero no, es que en realidad, acuérdense ustedes que se pierde la eficacia de la vacuna entre 5 y 9 años posterior a vacunación, o si se adquirió la enfermedad natural, 10 a 14 años después. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos estemos revacunando, que les digamos a los ginecólogos, a nuestros ginecólogos, que vacunen a las embarazadas, que no se les olvide vacunar con TDAP y que empecemos el esquema de vacunación como debe ser formalmente a los 2 meses de edad, precisamente para reducir este riesgo de tosferina en los niños. Muchas gracias. El doctor Daniel González también pregunta sobre tosferina, si se han detectado infecciones por bordetela en pacientes con su esquema de vacunación completo y en qué porcentaje. Sí, como ya les decía, o sea, imagínense si ustedes tienen un paciente que solamente llevaba una dosis de vacuna,
pues puede tener, y que por ejemplo la embarazada no se había vacunado, no se utilizó la estrategia capullo, pues podría tener, si es susceptible, porque alguien más está enfermo en casa, sería susceptible hasta en 80% de las veces. O sea, ahí va variando dependiendo de la edad del paciente, dependiendo también de cuántas dosis tiene de vacunación, como ya les comentaba. O sea, con una sola dosis, pues tiene hasta 80% de riesgo de enfermar. Si ya tiene 2 dosis, tiene 40% de riesgo de enfermar. De enfermar. O sea, va variando dependiendo de la edad y de las vacunas, sobre todo, que lleva el paciente. Muy bien. La doctora Liliana Flores pregunta, ¿en cuánto tiempo se debe de considerar un cambio de antibiótico en tratamiento de sinusitis aguda? Buena pregunta. Generalmente los pacientes con sinusitis aguda bien tratados deben mejorar en 48 a 72 horas. Entonces, si uno observa, por ejemplo, uno sigue los lineamientos de amoxicilina solita, sin clavulanato, y si uno observa que a las 72 horas el paciente sigue prácticamente igual, lo ideal sería añadir el ácido clavulánico, precisamente para cubrir esa parte de Haemophilus influenzae, que puede ser la causal, ¿no? El doctor José Antonio Rocha pregunta, ¿cuál es su experiencia en el manejo de inmunoestimulantes en infecciones respiratorias agudas recurrentes? En general, bueno, o sea, si ustedes me preguntan, ¿qué puedo decir de los inmunoestimulantes? Pues yo lo recomiendo y lo sigo recomendando a los pacientes. En general, sobre todo cuando veo que tienen infecciones respiratorias a repetición. Recordar un poquito que es muy normal, es bastante normal, que los pacientitos, nuestros pacientes pediátricos, enfermen hasta 10 veces al año, infecciones respiratorias. O sea, a veces nos alarmamos y decimos, no, es que lleva demasiadas, se infectó 7, 8 veces en el año. Y digo, eso alarma a los papás, ¿verdad? Pero uno debe conocer esta parte porque, sobre todo, aquellos pacientes que viven en ciudades grandes como esta, como la Ciudad de México, Guadalajara, obviamente con altos índices de contaminación, y pacientes que van a guarderías, pues van a ser con mucho más susceptibles. Entonces, sí considera esta parte que pueden enfermar hasta 10 veces al año y puede ser completamente normal, pero obviamente pues eso preocupa mucho a los papás. Entonces, en esos casos, los inmunoestimulantes están perfectamente indicados. Yo les podría decir, pues en general, Adimod, Pulmonarom, Broncovaxom, son buenas opciones terapéuticas precisamente para pues disminuir el riesgo de reinfección o de recurrencia. Muchas gracias. Una pregunta más del doctor Rocha. Usted comentó sobre el uso del levofloxacino en el tratamiento de sinusitis aguda. ¿Cuál sería su criterio para iniciarla y cuál es la dosis? Ok, sí, lo que mencionaba yo en relación a las fluoroquinolonas, básicamente se indican como alternativa en el caso de alergia severa a los betalactámicos. Recordar un poquito que las fluoroquinolonas no están contraindicadas en niños, contrario a lo que se pensaba en años anteriores, donde se mencionaba mucho sobre el posible daño en el cartílago de crecimiento. Esto se encontró únicamente en modelos animales. Sabemos que las fluoroquinolonas no están contraindicadas en niños, sin embargo, no son antibiótico de primera línea, o sea, jamás serán un antibiótico de primera línea. Entonces, pueden ser alternativas, como les mencionaba, en casos de alergia grave a penicilina, donde nos tenemos que ir completamente con otro grupo de antibióticos, o sea, tampoco nos vamos a meter con las cefalosporinas, porque sabemos que hay un 10% de riesgo de reacción cruzada entre penicilina y cefalosporina, entonces sería muy riesgoso. Entonces, en ese caso podría perfectamente utilizar, como les comentaba, un macrólido, que es una muy buena alternativa, y sobre todo utilizada en los niños, o una fluoroquinolona, que les digo, no está contraindicada como tal. O sea, entonces sería segunda línea de tratamiento, como le mencionaba. Gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Doctor César. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Tenemos datos aquí en Monterrey sobre neumococo y resistencia a antibióticos en neumococo. Hablando particularmente de penicilina, tenemos una resistencia como del 30 al 40%. Okay. Entonces, amoxicilina sigue siendo una buena opción. Sin embargo, en Monterrey probablemente amoxicilina a altas dosis sería lo que se recomendaría, ¿no? Y hablando de macrólidos, neumococo tiene una resistencia en Monterrey casi el 50%. Entonces, sí, macrólidos en Monterrey no es una buena opción ni para otitis media, ni para sinusitis.
para neumonía, a menos de que sea una neumonía típica o se sospeche neumonía típica. Entonces, en Monterrey, macrólidos para otitis media y sinusitis prácticamente no se deben de usar. Y bueno, las quinolonas lo mencionó sobre el uso, y otro de los efectos adversos de las quinolonas es el daño al tendón de Aquiles. Sí, que siempre hay que decirles, porque se nos olvida a los pediatras cuando le damos una quinolona a los niños, que hay que evitar el ejercicio de alto impacto para evitar que vaya a haber algún problema. Y la otra, yo soy egresado del Infantil de México, somos la competencia, entonces el Instituto Nacional de Pediatría, y ha habido varias ponencias en relación a la utilización de factor de transferencia. No hay estudios que avalen el uso, no hay nada que avale el uso, pero se sigue utilizando. No hay bibliografía, no hay nada que avale el uso. Sin embargo, se sigue utilizando y mucho en infecciones recurrentes. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios. De hecho, sí, como les comenté al inicio de la charla, el problema de los macrólidos para neumococo precisamente es la resistencia de por lo menos el 30%, lo que ya les había comentado, pero les digo, puede ser una terapia alternativa eficaz, sobre todo en los casos de alergia, digo, nada más quiero ahondar en eso. Y en relación al factor de transferencia, si me preguntas si estoy a favor, pues la verdad sí, o sea, de hecho, como ya les mencionaba, o sea, tanto inmunoestimulantes como factor de transferencia, o sea, han demostrado una disminución en la recurrencia de infecciones respiratorias, y de hecho nosotros generalmente utilizamos un factor, o sea, el del Politécnico, que sí es, o sea, yo lo he vivido pues con los pacientes, o sea, si usted me pregunta, en la clínica, ¿cómo te ha ido con el factor de transferencia? Bien, la verdad es que bastante bien. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a la doctora Valeria, por favor, por su participación, y de parte del Colegio de Pediatría queremos entregar este reconocimiento por haber asistido con nosotros y apoyarnos en esta conferencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.